Amados jóvenes, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y poder compartir con ustedes en unos minutos estos secretos maravillosos, los consejos incomparables que encontramos en la palabra del Señor. Hoy nosotros estamos frente a una amenaza que aún sigue afectando a la humanidad y que afecta seguramente nuestras vidas. ¿Cuántos no se han sentido temerosos ante esta situación que provoca el COVID? Aprendimos hace 8 días con el pastor Alex algo sobre inteligencia emocional y cómo nosotros de una manera inteligente deberíamos enfrentar esta pandemia y todas las cosas que esta misma ha provocado y que afectan nuestra vida, que afectan al mundo, al país, que afectan a nuestra iglesia, que afectan a nuestra familia. Hoy vamos a aprender y hablar un poco de un hombre que ha sido un gran profeta. Él, juntamente con Moisés, son de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y tan importantes son que aparecen con el Señor Jesucristo, según nos relata Mateo en el capítulo 17, en el monte de la transfiguración. Me refiero a Elías. Elías, este gran hombre de Dios, cuyo nombre significa Jehová es mi Dios. Él aparece en un escenario de victoria. Elías es reconocido como un gran hombre, como un gran profeta, es de renombre en el pueblo de Israel. Elías es una de las personas que se mencionan también en el Nuevo Testamento y que se refieren a él como un hombre de fe. Elías, a pesar de que tuvo grandes aciertos, le tocó atravesar una crisis difícil en cuanto a su fe. En un principio, nosotros vemos a este gran profeta como un hombre valiente, audaz, victorioso, alguien que ha experimentado de una manera sobrenatural el poder de Dios en su vida, que ha experimentado la fidelidad de Dios en su vida. Un Elías, un gran profeta que desafía a Acab y a su misma esposa Jezabel. Un Elías que ora y detiene la lluvia durante 3 años y vuelve a orar y la lluvia viene. Un Elías que resucita a un muerto. Un gran profeta reconocido en el Antiguo Testamento que desafía a los 450 profetas de Baal. Elías que ora y desciende fuego del cielo y consume todo el holocausto. Un Elías que resucita a un muerto. Ahora, con todo esto que les acabo de decir de este gran hombre de Dios que desafía con firmeza y con un gran carácter, pero que de pronto se encuentra en un escenario complicado, pero yo quiero que tú pienses por un momento, ¿cómo te imaginas a Elías después de todo este escenario que te he dicho? Un profeta reconocido de renombre en Israel, reconocido y el más grande profeta juntamente con Moisés, y aparece en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo. Y con todos estos milagros que hace, ¿cómo te imaginas a Elías? Pues yo me lo imagino, un hombre de carácter, de firmeza, de fidelidad, de fe. Pero mira, de pronto se encuentra en un escenario difícil porque después de esta gran victoria, después de que mata a los profetas de Baal, ¿sabes qué pasa? La esposa del rey Acab, la reina Jezabel, le envía un mensaje y le dice, te voy a matar. Y le dice, literalmente, le dice, los dioses me castigan si yo no he de hacer contigo lo que has hecho con estos profetas. Y entonces el temor, el miedo hace presa de este gran hombre de Dios, de este gran profeta, Elías, y decide huir. Y la palabra del Señor nos habla entonces del temor que entró en el corazón, de la preocupación, del miedo, por decirlo así, que entró en el corazón de Elías a razón de este mensaje que le fue dicho. Y me pongo yo a pensar, tratando de estar en esta escena, de qué fue lo que pasó con Elías después de estas grandes victorias y de pronto él tomado de la mano del Señor, siendo un instrumento del Dios Todopoderoso para hacer milagros portentosos, pero una voz de una reina le hace olvidar al Dios Todopoderoso. Escucha entonces él la voz
de esta reina con amenaza de muerte de la reina Jezabel y se olvida de la voz que había escuchado de Jehová de los ejércitos, con quien él hablaba y quien lo había utilizado de manera sobrenatural para hacer milagros. Entonces el temor, número uno, el temor hace presa de la vida de Elías. Él huye y se va al desierto, y estando en el desierto pasan otras cosas por su vida, pero bueno, ahí en el desierto, cuando él tuvo temor, cuando él tuvo miedo, cuando se desanimó y decide irse, decide huir, decidió sumergirse de alguna manera en la soledad. Decidió irse a un lugar donde él podía estar solo. Bueno, la soledad tiene su lado positivo, pero también puede tener un lado negativo, porque allí, apartado de todo, él se olvida de las cosas. Y también se olvida de Dios, se olvida de todo lo que Dios había hecho a través de él. Huye ante la amenaza de una mujer. Entonces, cuando el temor hace presa de él, hay desánimo, hay desaliento, hay miedo, se hunde en un escenario difícil para su vida, decaimiento emocional, tantas cosas que pasan por la vida de Elías cuando el temor hace presa de él. La palabra del Señor dice literalmente en 1 Reyes 19:2 que envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: y así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como a uno de ellos. Esto hizo que Elías tuviera mucho miedo y temor. Yo te pregunto, ¿has sentido tú alguna vez temor en tu vida? ¿Este tiempo de pandemia y de COVID no te ha hecho sentir miedo en algún momento a la muerte, a la falta de provisión, a la enfermedad, a ser contagiado, a qué va a pasar con nuestra economía? No sé, tantos pensamientos negativos, y todo este escenario puede causar temor y miedo en nuestra vida. Le pasó a este gran hombre de Dios, Elías. Otra de las cosas importantes que le pasó a Elías y que fueron como resultado del temor y del miedo que él sintió de huir ante la amenaza por escuchar la voz de una mujer y no la voz de Dios, fue de que el agotamiento hizo presa de él. Imagínense a un Elías en el desierto, con temor, con miedo, con desánimo, y entonces su cuerpo empieza a perder la energía, el vigor, la fuerza, y el agotamiento hace presa de él. Yo pienso que Elías sentía morirse, ya desfallecido en ese lugar, pero vean, en medio de ese agotamiento, bendito sea el nombre del Señor, porque el ángel de Dios, el simbolismo de la presencia misma del Señor, llega, lo toca, lo despierta y le dice: come. Había pan, una torta, no cabe duda, rica en ese momento. Él come y se vuelve a dormir. Y es preciso que el ángel lo vuelva a despertar y que vuelva a comer. Pero quiero decirte una cosa: cuando el miedo y el desánimo provocan en ti agotamiento, la palabra del Señor dice en Isaías 40:29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El agotamiento no puede hacer presa de ti cuando te tomas de la mano del Señor. Elías estaba agotado, frustrado, desanimado, con miedo, y el agotamiento estaba haciendo presa de él, pero el ángel del Señor llegó y lo tocó, le dio comida, y Elías se levanta y camina 40 días y 40 noches. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que un hombre humanamente necesita para tener la fuerza de levantarse y caminar 40 días y 40 noches? Imagínate, trata de imaginar, ¿qué tú necesitarías si estuvieras en un escenario así y te tocara caminar todo eso? Nada más que la presencia poderosa de Dios en tu vida, dándote fuerzas y levantándote de tal manera que puedas levantar tu vuelo como las águilas. Así es que Él te da fuerzas en medio del agotamiento. Si te sientes desanimado, frustrado, agotado, Él te da fuerzas, amado joven,
Anímate en el Señor. La presencia de Dios, el ángel de Jehová está ahí, te toca, te da de comer y entonces vas a tener las fuerzas que necesitas para enfrentar esta situación, porque no hay adversidad que sea más fuerte que la presencia de Dios en nuestra vida. Y bueno, miren, este temor que sintió Elías, que le provocó desánimo, que le provocó agotamiento, cansancio, lo lleva aún hasta desear la muerte. Un escenario complicado, después de haber estado en una escena de victoria, ahora está deseando la muerte misma. El desánimo hace presa de nuestra vida cuando nosotros nos olvidamos que la presencia de Dios está con nosotros, cuando nos olvidamos de oír la voz del Señor y oímos la voz de una reina Jezabel, por decirlo así, hasta deseamos la muerte, porque Elías mismo le dice, y él se fue al desierto en un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. La historia de Elías nos enseña que no es tanto el lugar de nuestra victoria, sino que muchas veces Dios utiliza la soledad para mostrarnos su presencia. Fue necesario que Elías, en medio del temor, del miedo, del agotamiento, del desánimo, se apartara al desierto y ahí en esa soledad Dios le mostró su presencia y le hizo recordar quién era Jehová de los ejércitos, el que estaba con él, el que lo había acompañado en sus victorias. Elías, un gran profeta del Señor, que atraviesa por esta escena difícil de temor, de miedo, de desánimo, de cansancio, de deseos de muerte, es un hombre que verdaderamente está sujeto a pasiones como las nuestras. Lo dice la misma palabra del Señor, aunque era un hombre de fe, tuvo este escenario. Y miren, bendita sea la palabra del Señor, como hemos hablado de los héroes de la Biblia, ahora que estamos hablando un poco de inteligencia emocional y de este desánimo, de cómo enfrentar esta situación complicada que provoca el COVID. Bendita sea la palabra del Señor porque deja estas escenas donde los siervos del Señor se encuentran en una situación difícil, pero las deja precisamente para enseñarnos esa parte humana de ellos y darnos los secretos de alguna manera a través de la experiencia de ellos de cómo enfrentar, en este caso, el desánimo, la preocupación, el miedo, el temor, los deseos de muerte en nuestra vida. El único secreto que nosotros necesitamos para enfrentar el desánimo, el agotamiento, el miedo y los deseos de muerte ante un escenario difícil en nuestra vida es entender que no debemos oír la voz del hombre, sino la voz de Jehová de los ejércitos. Y entender que en esa soledad que provoca esta situación difícil, que nos lleva al desánimo, a la preocupación, al temor, allí, en esa soledad, el Señor se nos aparece. Después de esto, cuando Elías se levanta y camina 40 días y 40 noches, se va a una cueva y continúa de alguna manera esta escena difícil para él. Y ahí Jehová se le aparece, pero viene primero un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Las tres cosas, esos tres elementos que les menciono, lo destruyen todo a su paso. El viento que destruye todo, el fuego que destruye todo, el terremoto que destruye todo. Pero Jehová no estaba ahí. Aunque esa turbulencia, amado joven, que provoca toda esta situación difícil que atravesamos por el COVID, que te provoca falta de salud, que tienes temor a la enfermedad, falta de provisión, de trabajo, etcétera, y te sientes en un escenario complicado y pareciera que Jehová en medio de esa turbulencia no está. Oye, un silbo suave y apacible, y Jehová estaba con Elías. Dios está contigo. En medio de tu temor, del agotamiento y los deseos de muerte, el ángel de Jehová está contigo, te toca y te dice, levántate, aquí estoy, anímate, camina, porque mucho camino tienes todavía por recorrer. Así es que, aunque el enemigo vino para matar, para destruir, Dios vino para dar vida y vida en abundancia.
y Él te libra del temor, del agotamiento, del desánimo y de los deseos de muerte. Quiero orar por ti, amado joven. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de los muchachos y te pido que el Espíritu Santo mismo nos hable para que hoy nosotros aprendamos que aunque tenemos victorias y estamos muchas veces en un escenario donde nosotros vemos la mano poderosa del Señor, de pronto tenemos que enfrentarnos a un escenario difícil que provoca temor, agotamiento y a veces deseos de muerte. Pero que en ese escenario nosotros aprendamos a escuchar la voz tuya y no la voz de los hombres, Señor. Y que nos aferremos en nuestra fe a ti para salir adelante. Pues algunas veces, o en muchos de esos escenarios, en medio de la soledad, tú nos hablas y nos haces entender que estás ahí. Señor, tú estás con nosotros. Nos levantaremos y caminaremos porque hay largo camino por recorrer. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Que Dios te bendiga.